Everybody, hola a todos. Hi. Va a ser en español, voy a cambiar gears, pero con la opción de Spanglishear, pero buenas tardes a todos y a todas que se están uniendo, un gusto tenerles acá, y que nos acompañen en este taller. Eh, Bailarita. Primer taller de 3 talleres. Igual les agradecemos si pueden poner sus micrófonos en mute, en silencio, si todavía no están, para facilitar el audio. Y pues sí, les damos la bienvenida y vamos a empezar. Y pues queremos empezar por nuevamente agradecerles su participación. Mi nombre es Maggie Loredo, soy cofundadora y codirectora de Otros en Acción, que es una organización de base en la Ciudad de México que... No te escuchamos. Sí, somos, ODA es una organización de personas deportadas y retornadas en la Ciudad de México, en donde nos apoyamos mutuamente a través del acompañamiento, de la cultura, el arte, de advocate. Usamos Spanglish en ODA y en Pocha House total, entonces hacer incidencia tanto en México como en Estados Unidos. Y pues es uno de los primeros, es el primer taller de 3 talleres que vamos a tener este mes y el siguiente mes, virtuales, junto con compañeras y compañeros de la Universidad de Texas A&M, que estamos muy contentos y contentas de poder colaborar en este espacio. Y pues antes de empezar, pues solamente recordarles que pueden poner todas sus preguntas durante la presentación que tengan en el chat, y vamos a estar abordando las preguntas al final. Y pues con esto le dejo la palabra a Luz para que también se presente y presente el proyecto y cómo empezó la colaboración. Muchas gracias, Maggie, y muchas gracias a ODA por trabajar con nosotros. Soy profesora en la Universidad de Texas A&M y soy parte de un equipo de profesores e investigadores que estamos trabajando para tratar de entender mejor qué es lo que pasa en los Estados Unidos y en México para facilitar el proceso de reintegración en México a las personas que regresan a México voluntariamente o involuntariamente. Así es que nuestro proyecto trata de abrir mejores comunicaciones y oportunidades entre los diferentes grupos que trabajan apoyando al migrante mexicano. Quiero presentarles al resto del equipo. No todo está completo aquí, pero está la profesora Angela Morrison, que es parte del equipo, la profesora Wen Pham, que también está aquí, y Nancy Planky Videla, otra compañera que es parte del equipo. Y además, 2 personas que no creo que estén hoy ahora, es la profesora Sonia Hernández y el profesor Guillermo García Sánchez. También tenemos algunos estudiantes que están trabajando con nosotros en este proyecto. Y como les explicó Maggie, este es uno de 3 webinars, de 3 talleres que estamos haciendo. El próximo taller, hoy se va a tratar del sistema de deportación estadounidense. El 17 de julio vamos a hacer otro taller en la misma hora, a las 5 de la tarde, que se trata sobre los castigos y perdones, bars and waivers. Y el 31 de julio va a haber otro taller que vamos a tratar asuntos de custodia y de bienes, cómo protegerlos, cómo transferirlos. Y eso va a ser el 31 de julio también a las 5 de la tarde. Además del equipo que presenté, les quiero también decir que está aquí una abogada con nosotros que también es parte de nuestros profesores aquí en la Universidad de Texas A&M, que se llama Verónica Garza, y ella va a estar aquí para contestar cualquier pregunta. Una cosa que quiero aclarar es que realmente ese taller es para dar información, para entender el proceso, y no estamos dando consejo individual en este taller. Pero si ustedes tienen alguna pregunta en general de algún procedimiento o cómo se relaciona algo, por favor escríbanlo en el chat, y ahí Verónica y tal vez mi compañera Ángela puedan contestar alguna de esas preguntas que ustedes tengan.
y los pueden preguntar en español o en inglés, no hay problema. Vamos a proceder en español, que creo que es el idioma preferido o lo que acordamos con Maggie. Y entonces voy a compartir ya mi screen. Otra cosa que les voy a pedir, por favor, mi compañera Wynn puso una página de Google Docs en el chat. Y eso tenemos ahí como una lista que ustedes pueden poner su nombre y su correo electrónico en la lista. Estamos buscando personas para entrevistar para nuestro estudio, para poder entender un poquito más cuáles son las retas que ustedes encuentran y cómo tal vez podríamos nosotros ayudar a facilitarlas o tratando de trabajar tal vez mejor para preparar a las personas que se van a regresar a México o que las regresan a México. Entonces, si pueden poner su información, si tienen alguna, si nos dan el permiso de entrevistarlos en otra ocasión, nos gustaría platicar con ustedes individualmente o en grupo. ¿Ok? Voy a empezar. Otra cosa, Nancy, que se me había olvidado antes de empezar la presentación. No, perfecto. Ok. Bueno, vamos a empezar. La primera, están viendo, ¿verdad? De detención, deja ver, tengo que estar admitiendo a la gente que viene. Así es que Yo admito, no te preocupes. Oh, you have it? Okay, great. De detención a deportación en el sistema de inmigración estadounidense. Este es el tema de hoy. Y vamos a proceder aquí con... ¿Cómo me puedo mover esto? Ok, here we go. ¿Quién es candidato a deportación? Aquellos que entran a los Estados Unidos sin estatus. Aquellos que tienen estatus pero se involucran en actividades ilegales o extralegales. También aquellos que rebasan la estadía de su visa y aquellos que han violado las condiciones que estipula la visa que se les otorgó. Estos son los candidatos para deportación en los Estados Unidos. ¿Y quién se encarga del proceso de detención? Pues desafortunadamente los conocemos muy bien en nuestra comunidad, ¿no? Que existen dos agencias federales. Primero ICE, que es Immigration and Customs Enforcement, y la patrulla fronteriza, que es el Border Patrol. Son las entidades que tienen como su mayor responsabilidad cumplir con las leyes migratorias. Y hay pues muchísimos agentes, 45,600 agentes de la patrulla fronteriza y como 20,000 agentes de ICE. ¿Quién puede ser extraído o deportado? Tú no necesitas cometer algún delito para ser extraído o deportado. Dado lo complejo de algunas reglas adheridas a las visas, algunos portadores de visas violan esas leyes sin darse cuenta. Y también, por ejemplo, hay un alumno que estudia en el extranjero en los Estados Unidos y trabaja sin permiso. Esta indiscreción es suficiente para que el alumno sea extraído o deportado, así que no se tiene que cometer algún delito grave. Y encontramos a muchas personas en esta situación. ¿Cómo se identifican aquellas personas para extracción? ¿Cómo se aprenden las personas? Pues ya conocemos eso y tal vez algunos de ustedes han tenido esa experiencia, que a veces con un problemita que haya una violación de tráfico o algo, a la policía puede identificarlos como una persona que tiene que ser regresada a México. Alguien lo puede reportar, pero también hay muchas redadas en sitios laborales y también hay gente que pues se regresa a los Estados Unidos y no puede ya regresar. Entonces son diferentes maneras en donde, como se indican esas personas para poder deportarse. ¿Qué pasa cuando se detiene una persona? Pues todo eso depende en quién lo detuvo. Para algunas personas se les deja ir a la casa de los Estados Unidos con el requisito de que deben presentarse para una audiencia para decidir si se tiene que regresar a su país o no. Para otras personas se les transporta a algún centro de detención y también otros se les regresa a su país en el momento que se les detiene.
Hay unas personas que se les deja ir a casa y después tienen que pasar por un proceso legal en una corte de inmigración para un procedimiento judicial. ¿Y cuánto tiempo, si lo detienen y lo mandan a un centro de detención, cuánto es el tiempo que duran en la detención? También eso depende. En el año fiscal del 2019, una detención de una persona adulta duró entre 45 a 55 días. Pero esta cifra no significa que todos los adultos se mantendrán detenidos todo ese tiempo. En algunos casos, algunas personas quedan detenidas durante todo el proceso judicial, que puede durar hasta 6 meses o más. Entonces, es un proceso muy pesado. En algunos casos, algunas personas fueron detenidas antes de que su caso judicial empezara, así que se les mantuvo en detención durante el transcurso de su procedimiento judicial. Y las personas que están detenidas, los dos centros más populares son centros privados. Muchos de estos lugares, centros de detenciones, tienen contrato con el gobierno, pero son corporaciones privadas. Entonces, eso a veces también tiene mucho que ver cómo se tratan las personas y hay mucha política tras estos centros de detenciones. Se detienen a tantas personas en los Estados Unidos, pues todos tenemos nuestras diferentes teorías, pero pues hay mucho dinero involucrado a las corporaciones privadas que toman que están haciendo esas detenciones. Y el 72% de todos los migrantes detenidos se mantienen en los centros de estas detenciones privadas. ICE firma contratos con centros privados por una cantidad especificada que dice, les vamos a dar tanto por tantas camas o tantos catres. Entonces, ICE paga por cada uno de esos catres o camas, aunque no estén ocupadas. Así es que existe un gran incentivo para llenarlas a su capacidad. ¿Y qué es lo que sucede en los centros de detención? Pues muchas personas se encuentran en los centros de detención mientras esperan sus casos que sean presentados a un tribunal. Muchas personas les ofrece la oportunidad de autodeportación o deportación voluntaria en estos centros. Y esta deportación voluntaria significa que la persona decide por sí misma ser deportada sin presentar su caso frente a un tribunal. La ventaja de una deportación voluntaria es que la persona puede ser puesta en libertad automáticamente o antes, pero la desventaja es que esa persona también renuncia cualquier reclamo de alivio en el Tribunal de Inmigración. En algunos casos, las personas que no se dan cuenta de que están eligiendo una deportación voluntaria. Entonces, a veces la gente dice, está aquí pésimo esta situación, yo me quiero salir, yo me quiero ir a mi familia y mejor me regreso. Pero no se están dando cuenta de que también están dejando tal vez un reclamo de alivio que tal vez les pueda servir en algún futuro para poder acomodar su situación legal. Voy a hablar un poquito de cómo funciona el Tribunal de Inmigración. El propósito de un tribunal de inmigración es de determinar si la persona es deportable. En caso que la persona sea deportable, el tribunal de inmigración puede conceder amparo y permitir que la persona permanezca en los Estados Unidos. Y hay una audiencia principal que el juez de inmigración tiene donde evalúa la noticia para aparecer en el tribunal, que es un NTA. El NTA es una cita donde se delinea, una cita judicial donde se delinea la evidencia que proporciona al gobierno estadounidense para acusar al cliente para poderlo deportar. Durante la primera audiencia, el acusado puede pedir tiempo para conseguir un abogado si acaso no tiene uno. Y mucha gente pues no lo tiene.
pero es importante saber que se tiene que pedir a un abogado, o se puede pedir, disculpen. Si a una persona se le detiene, esa persona puede también pedir que se libere por fianza. Y eso se puede hacer cuando hay suficientes recursos, ¿no? En la familia para sacar a alguien. El Tribunal de Inmigración, le voy a tratar de hacer un proceso, hablar del proceso como con detalles muy simples para poder entender, porque esto se puede hacer un poco complicado. Pero realmente es una audiencia para escuchar los méritos de la persona acusada. Esta audiencia es para determinar si la persona es deportable o no. La persona puede presentar evidencia, puede invitar a personas que den testimonio a su favor. El abogado del gobierno tendrá la oportunidad de interrogar a los testigos que aparezcan en la audiencia. Al terminar la audiencia, el juez de inmigración tomará una decisión sobre si la persona es deportable o no y si acaso se le otorga algún tipo de amparo o no. Hay algunas personas que pueden pagar su propio abogado y algunos encuentran representación legal mediante alguna organización sin fines de lucro, pero la mayoría no tiene ningún tipo de representación legal. Entonces, esto es un gran problema para nuestros hermanos inmigrantes que están en estos problemas. El tipo de amparo que se puede pedir en el tribunal, el inmigrante puede pedir asilo si califica. Si la persona puede comprobar que está huyendo de persecución basada en su raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en algún grupo social en particular, se puede pedir el asilo. Pero hoy en día es más difícil conseguir esta clase de amparo. Antes se facilitaba más, pero tenemos un presidente inhumano que no está considerando estas cosas. Cancelación de deportación es otro amparo que se pueda pedir en el tribunal. Cancelación de deportación le otorga a la persona a permanecer en los Estados Unidos permanentemente y obtener residencia permanente, obtener una green card. En estos casos suele otorgarse a personas que pueden comprobar que su deportación afectará de manera grave a algún familiar que es ciudadano o residente legal. Entonces, esto he visto que se usa a veces cuando hay padres de familia que pueden hacer algún argumento que les ayude. Es difícil, pero sí se puede hacer. También tenemos la acción diferida, que es la deportación de la persona que sería deferida dada una circunstancia convincente. Y el ejemplo es DACA, que estamos ahorita celebrando, porque pues nos fue bien ahorita que el DACA continúa aquí en los Estados Unidos. Entonces, tenemos algo que celebrar hoy, pero tenemos mucho más trabajo que hacer, ¿no? ¿Qué pasa al terminar estas audiencias? Las personas pueden apelar a la Junta Directiva de Apelación de Inmigración, la Corte del Circuito de Apelación o por fin la Corte Suprema de la Nación. Si la persona no logra ganar las apelaciones o si la persona decide no apelar, el gobierno estadounidense puede deportar a la persona a su país de origen por medio de autobús o avión. Si por avión, la persona deberá llegar hasta su país. Y por autobús, la persona se dejará en la frontera de los Estados Unidos y México. ¿Okay? Entonces, mucha de la gente que está en los países, en los estados con frontera a México, normalmente nomás los mandan a regreso a cruzar la frontera. No sé, Ivana. ¿Cómo pueden ayudar las organizaciones civiles en los Estados Unidos? Y esto es parte de nuestro estudio, que queremos saber cómo podemos ayudar más de este lado para preparar a personas que tal vez sean deportadas o que tienen ya una fecha de deportación, pero también para trabajar en conjunto con personas y organizaciones sin lucro y gobiernos en México.
Pues lo primero es proveer servicios legales gratuitos o a bajo costo. Como ya hablamos de eso, que no hay muchos abogados, muchos inmigrantes que lleven abogados en sus casos. Esta es una de las opciones con que les podemos ayudar en algunas organizaciones civiles. También organizar alguna protesta, marcha o actividades relacionadas para crear conciencia pública sobre las condiciones actuales de los inmigrantes. Otra manera de ayudar es proveer servicios legales sobre cuestiones de otra rama que no sea necesariamente inmigración. Por ejemplo, poderes legales y clínicas de apoyo legal sobre custodia de tutela. Y también talleres para el público general sobre los derechos de los inmigrantes. También hay talleres para el público general sobre qué hacer con los bienes y cómo distribuir o proteger los bienes que se han acumulado en los Estados Unidos. También las iglesias pueden brindar alojamiento y apoyo económico a sus comunidades y también puede fungir como santuario. Que eso también recientemente se ha protegido en ciertos estados. El propósito de esta presentación fue de proveer una sinopsis sobre el proceso de detención y deportación en cuanto al sistema migratorio estadounidense. Le damos gracias por su tiempo y estamos para cualquier pregunta o duda. Y como es el primer taller que hacemos, todas sus preguntas y sus consejos de cómo mejorar estas presentaciones, se los agradecemos bastante. Entonces, vamos a abrir para preguntas y deje ver si hay algunas preguntas en el chat. Tenemos bastantes. Luz, hay bastantes preguntas que creo que ya también se han ido respondiendo poco a poco, entonces no sé cómo quieras que leamos algunas de ellas y ya sé que hay respuestas ahí. Ok, a ver, deja quitar aquí. Can somebody take Veronica off mute, please? Verónica Garza. Ok, aquí voy a leer las que se contestaron o las que hicieron. ¿De qué depende que te manden a un centro de detención o que puedas llevar tu juicio en libertad? Y aquí contestaron tu historial. Entonces, si tienes un historial que tenga algún problema criminal o migratorio, si fuiste sentenciado a ciertos delitos, puedes no calificar a una fianza. ¿Okay? La otra pregunta, ¿cómo se define quién es o no sujetos de deportación voluntaria? ¿Qué te hace deportarle o no? Verónica. Creo que la pregunta que estaban haciendo es ¿cómo puedes pedir la salida voluntaria? Y eso depende mucho de cuánto tiempo llevas dentro de los Estados Unidos. Si una persona lleva menos de un año dentro de los Estados Unidos, no le dan la posibilidad de salir voluntariamente si estás frente a un juez de inmigración, o depende si estás en un caso solamente en la frontera, donde fuiste detenido por la patrulla fronteriza y no has tenido la posibilidad de ver a un juez. Si no llevas más de un año dentro del país, vas a ser sujeto a salir inmediatamente de los Estados Unidos, pero no es voluntariamente, usualmente es una expulsión automática de los Estados Unidos. Entonces, varía por caso y siempre va a depender, cada caso es único, va a depender del tiempo que llevas dentro de los Estados Unidos, si es la primera vez que intentas cruzar la frontera o si ya tienes un historial migratorio como varias veces que has intentado cruzar, entonces usualmente no calificas ya para una salida voluntaria o un retorno voluntario, es una deportación automática. Gracias, Verónica. Hay una pregunta que no sé si se haya contestado y la voy a hacer también en inglés por si la pueda contestar Gwen. ¿Cómo están distribuidos los agentes de ICE en el país? Gwen, the question is, how are ICE agents distributed around the country? Is there a mapping of them? Yeah, I just responded by text Okay. and to the chat, and Teresa's kindly translated for me, but my sense is it's obviously determined by federal priorities. Things you would consider are, how many immigrants pass through this jurisdiction,
how close you are to the border. But what I would note is that the Trump administration has threatened and has brought more ICE agents to jurisdictions that proclaim themselves to be sanctuary jurisdictions. Okay. Teresa, do you want to translate that into Spanish? She did it in the chat. Okay. Yeah, Okay. so I don't know if that works. Okay, I think that'll be fine. Yo creo que esa es la contestación, está en el chat, lo contestó Teresa, si lo quieren buscar. ¿Qué más hay aquí? Aquí, ¿qué sucede con las pertenencias? Ok, las cosas, ¿qué sucede con las pertenencias que la persona lleva consigo o las que tuviese en su lugar de residencia? ¿Eso se contestó? Se contestó, sí. Usualmente detienen las pertenencias en un locker cuando dejan que la persona salga de detención, ya sea que salga dentro de los Estados Unidos porque va a presentar su caso frente a un tribunal, o ya sea que sea expulsado de los Estados Unidos, las pertenencias se les devuelven generalmente. Hay algunas cosas que se pierden, pero usualmente lo reciben todo de regreso. Uh-huh. Ok, y la otra pregunta que se hizo, que se me hace que fue private, ¿cómo saber si fue salida voluntaria o no deportación? Se suele confundir mucho esos términos. Not sure how to answer that. Depende. Usualmente, si la persona no sabe qué firmó, si salió voluntariamente del país o si tuvo una deportación y firmaron una deportación y no entienden el idioma, solo se acuerdan que firmaron, usualmente lo que se hace es que se manda a pedir el récord. Es lo más fácil porque tratar de adivinar qué fue lo que pasó es lo más peligroso del mundo. Sí hay ciertas cosas que son comunes, como si es la primera vez que intento ingresar a los Estados Unidos, me detienen en la frontera y simplemente me regresan a mi país de origen, que usualmente es México. Entonces, muy probable que haya sido un retorno voluntario, pero nunca queremos asumir, y si la persona está tratando de comenzar algún proceso migratorio, lo más importante es mandar a pedir el récord para asegurarte si es algo que te va a afectar como una deportación o si fue un retorno voluntario que puede que no te afecte. Gracias, Verónica. Voy a hacer algunas preguntas otra vez para que otros que estén llamando tengan el beneficio de oírlas, porque no todos están en el chat. Entonces, otra compañera hizo la pregunta, ¿cómo se decide si la persona se le aplicará el procedimiento de withholding of removal o si se le dará derecho a solicitar asilo? Puedo contestar esa pregunta. Sí. Es una pregunta que últimamente se hace muchísimo y también va a depender si la persona ha tenido expulsiones de los Estados Unidos en el pasado. El proceso de asilo es bastante complejo y tienes que comprobar que hay temor de regresar a tu país de origen y que ese temor es basado en uno de 5 grupos protegidos: tu opinión política, tu nacionalidad, tu raza, muy importante, y otros perteneces a un grupo particular social. Entonces, si ya fuiste expulsado de los Estados Unidos en el pasado, aunque puedas demostrar que tienes ese temor basado en uno de los 5 grupos, desafortunadamente es muy probable que ya no califiques para el asilo. Si también fuiste sentenciado a ciertos delitos, aunque puedas demostrar el temor creíble, también ya no vas a calificar para asilo. Y la única posibilidad sería withholding of removal, que muchas veces le llamamos cancelación de expulsión basada en el asilo. Puedes presentar tu caso frente a un tribunal. Si llegas a ser aprobado, no necesariamente vas a tener los beneficios que recibe una persona que recibe el asilo, pero no te van a regresar a tu país de origen, vas a tener cierta protección y vas a poder trabajar dentro de los Estados Unidos. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Mari. Yo tenía una cancelación de deportación después de haber estado 6 meses en un centro de detención peleando un asilo político. Salí después de los 6 meses con una cancelación de deportación. Estuve renovando mi cancelación cada año por 6 años. Tenía un permiso de trabajo, pero en el último año, con la entrada del presidente Trump, pues me renovaron el permiso de trabajo, pero la cancelación de la deportación no me la renovaron. Mi pregunta es más que nada, cuando pasa eso, ¿puede uno volver a tramitar otra vez
la aplicación para la cancelación de la deportación, porque yo tengo una hija con deshabilidad. Entonces, cuando a mí se me otorgó la cancelación de la deportación, fue basado en el sufrimiento que ella podría sufrir si yo fuera deportada. Aún con todo esto, mi cancelación de deportación fue negada en un lapso de 3 días, pero mi abogado ya no hizo nada para volver a pedir la cancelación. Entonces, esa duda me surgió ahí, si uno puede volver a volver a poner la aplicación, o una vez que es negada ya no puede uno hacer nada. No necesariamente basado en el mismo caso. Lo que pasa es que cancelación de expulsión basada en el asilo es muy distinta a acción diferida. Y ciertos casos de acción diferida, como parece que es el caso de usted, son basados en la dificultad extrema que pueda sufrir algún pariente, en este caso su hija. Son casos discrecionarios y esos casos son vistos o decididos por ICE, no necesariamente por un juez de inmigración. Entonces, la cancelación de expulsión basada en el asilo se renueva año con año el permiso de empleo hasta que llega a haber algún cambio en el país de origen de la persona y que los Estados Unidos pueda en ese momento pues decir, ok, ya no hay temor de volver, ya esta persona puede ser expulsada del país. Si fue acción diferida a través de ICE, entonces no hay posibilidad de renovarlo. Una vez que la persona sale del país, básicamente se acaba ese beneficio. No necesariamente quiero decir que la persona nunca va a calificar para cancelación de expulsión. Si llegaran a haber nuevos temores en un futuro, si la persona llega a sufrir otra vez y tiene un reclamo basado en uno de los 5 grupos, más adelante se podría intentar, pero como les digo, cada caso es distinto y depende del historial y si es temor creíble de sufrir persecución en su país de origen. Sí, pero mi pregunta era más que nada, cuando tú estás dentro del país y se te niega la aplicación para renovar tu cancelación de deportación, una vez que te la niegan, ¿tú puedes volver a tramitar la aplicación? Es como si hicieras una apelación, digamos. ¿Puedes hacerlo antes de ser deportada o ya no se puede hacer eso? Puedes intentarlo, pero si ya te lo negaron, la probabilidad de que lo vuelvan a hacer es muy alta. Y es por eso que muchas personas lo intentan una vez y luego no quieren continuar pagando por un proceso que saben que va a ser negado. Gracias, Verónica. Hay muchas otras preguntas que voy a seguir aquí y tal vez algunas las contestaste, pero creo que son importantes para otros. Una otra pregunta es si se puede hacer una orden de deportación durante un juicio pendiente donde aún no se sabe si la persona es culpable. Sí, creo que si entiendo correctamente, si la persona fue expulsada del país mientras que su caso estaba pendiente a un tribunal de inmigración. Sí, parece que no sé quién, ok. Sí, nos ha sucedido a nosotros en bastantes casos donde hemos estado peleando un caso o presentando un caso frente a un tribunal de inmigración y ICE, que es otra rama del gobierno, ha decidido expulsar a nuestro cliente mientras que el caso está pendiente. En esos casos lo que tenemos que hacer obviamente es demostrar que el caso está pendiente, comunicarnos con ICE inmediatamente y lo que han hecho es dar permiso otra vez a que nuestros clientes reingresen al país para que se pueda llevar a cabo su caso frente al juez de inmigración. Entonces, técnicamente no es legal. Si sucede o no sucede, sí sucede desafortunadamente y ha sucedido muchas veces, pero el remedio es poder regresar a la persona para que continúe presentando su caso frente al juez de inmigración y ya una vez que el juez da una decisión, si el caso es aprobado, entonces la persona puede quedarse en el país y obviamente si el juez decide que el caso va a ser negado, pues la persona otra vez es expulsada de los Estados Unidos. Y ahí solo para enfatizar, si el caso, si es un caso pendiente en the criminal justice system, pero la persona obviamente pasa a migración, pero si todavía tiene un juicio pendiente, no hay un conviction y lo deportan, ¿eso es legal o también se puede apelar? Lo pueden hacer porque son 2 ramas completamente distintas. Usualmente si una persona tiene un proceso frente a un tribunal, se podría decir criminal, y no frente a un juez de inmigración, es completamente distinto y ahí tiene la discreción de expulsar a esa persona del país.
Eso no quiere decir que el caso criminal se acaba por completo. Nosotros siempre les decimos a las personas, si tienes algo pendiente, trata de arreglarlo antes de salir. Y en muchos casos, si la persona puede tener la posibilidad de volver en un futuro a los Estados Unidos, lo que les recomendamos es que se comuniquen con un abogado penalista que los pueda representar para encargarse del caso, de los cargos criminales, antes de reingresar a los Estados Unidos, para que cuando vuelvan no tengan ese problema pendiente. Y en muchas ocasiones, si no resuelven ese problema, pues no les van a negar la entrada en el consulado o en la embajada. Entonces es muy importante tratar de arreglar esos casos, aunque la persona esté fuera del país, si se pueden contactar con un abogado de confianza aquí dentro de los Estados Unidos que los asesore. ¿Puedo comentar algo tantito? Rápido. No. Por favor, siga, porque tenemos otras preguntas. Sí. Ajá. Sí. Yo fui el que hizo esa pregunta, porque en mi caso fue así. Yo tenía un problema, pero se dio primero la orden de deportación y la sentencia o el juicio que tenía casi 3 meses después. O sea, la deportación dieron por deportado y simplemente porque estaba en un juicio. Y yo igual le comentaba, se supone que no se podría hacer, pero ahora ya entiendo. No lo deberían de haber hecho, pero se hace en muchos casos. Sí, hay mucho que no se debe hacer que se está haciendo, desafortunadamente. Sí. ¿Hay muchas diferencias en el proceso para menores deportados sin acompañantes adultos? Muchas diferencias. Bueno, los menores de edad tienden a tener o a calificar para otros tipos de remedios. Entonces, si viene un menor de edad acompañado de un adulto, puede que califiquen tal vez para un asilo, para una visa juvenil, pero cada caso es distinto, depende. Entonces, usualmente si el menor viene solo, se les recomienda al pariente dentro del país o al amigo o la amiga que busquen representación legal para el menor, porque sí hay muchos beneficios para los menores de edad que entran solos al país o sin compañía de alguno de los dos padres. Pero de igual forma, si llegan a entrar con alguno de los dos padres, también pueden recibir ciertos beneficios dependiendo del caso. Entonces, sí vale la pena buscar representación, y hay muchas agencias sin fines de lucro que se dedican específicamente a representar y ayudar a menores de edad. Entonces, siempre es bueno buscar ayuda porque hay muchos remedios para ellos. Otra pregunta de que ¿quién puede solicitar documentos de inmigración? ¿Solamente ICE y CBP o también la policía local? No entendí muy bien la... Who can request immigration documents, identification documents? Only ICE or CBP or also local police? Sí, la policía local y cada estado es distinto. Entonces, obviamente, así como México tiene, creo que son 31 o 32 estados, los Estados Unidos también, varios estados tienen reglas distintas, dependiendo también de la ciudad y del condado. Muchos condados son un poco más estrictos. Si vas a estar manejando dentro de los Estados Unidos, cualquier oficial de la ley puede detenerte, pedirte identificación y están en su derecho. Ahora, muchos condados han decidido que si la persona no tiene una identificación válida o una licencia de conducir válida, esa persona va a ser arrestada. Obviamente hay protestas, o hubieron en algunos, diría yo que hace dos años, hubieron muchas protestas acerca de eso en las ciudades que son santuarios y en las otras ciudades donde están un poco más en contra de la inmigración. En el área donde nosotros vivimos, si te detiene la policía manejando sin licencia, te pueden arrestar y en ese momento te llevan detenido y ICE pone una detención para transferirte a un centro de detenciones. Y eso es muy común. Tenemos muchos clientes que nos llaman desde el centro de detenciones y nunca han cometido un delito, pero lo único que han hecho es manejar sin licencia. Entonces, de que puede suceder, de que es un riesgo manejar sin licencia, es un riesgo. Desafortunadamente, muchas personas no califican para tener identificación o licencia de conducir y pues trabajan y se arriesgan a manejar así, entonces siempre va a ser un riesgo. Y lo que siempre les digo es, si te llegan a detener, asegúrate de no firmar nada que no entiendas. Si hay algo en inglés que no entiendes, pide hablar con un abogado de inmigración.
pide hablar con un juez de inmigración para que no pierdas tu posibilidad en caso de calificar para algún tipo de remedio. Pero la respuesta corta es sí, sí te pueden detener. Y Verónica, Muchas gracias. ¿puedes comentar un poquito cómo está afectando la pandemia de COVID con el proceso inmigratorio actualmente? Definitivamente. Tenemos muchos casos que están, como quien dice, en línea para ir al consulado, procesos consulares donde ya se envió toda la documentación y las personas que hubieran tenido sus citas en menos de 2 o 3 semanas llevan varios meses esperando porque los consulados y las embajadas alrededor del mundo están cerrados y no pueden ir a sus entrevistas consulares. De igual forma, para procesos que se llevan dentro de los Estados Unidos, como aplicaciones para la naturalización o ajustes de estatus, aunque el Servicio de Inmigración ha recibido las solicitudes, el personal está trabajando también remotamente, como muchos de nosotros. Entonces, en ciertos casos no están dando las entrevistas y están enviando las tarjetas de residencia por correo, pero en otros casos donde la entrevista es necesaria y mandatoria, las personas tienen que esperar. En este momento no nos han dado más aviso de cuándo van a comenzar a hacer las entrevistas como lo hacían antes. Están tratando de reabrir. La Corte de Inmigración local de aquí de Dallas ya nos dijo que para el 29 de junio van a estar abiertos. Sin embargo, estamos siempre al tanto porque día con día de repente nos mandan una notificación que hoy siempre sí no abrieron, que están cerrados, pero para el 29 ya deben de estar viendo los casos de las personas que no son detenidas. Para personas que han estado detenidas, las cortes han continuado dando audiencias. Entonces, para esos casos sí hemos seguido presentándonos, pero la mayoría de esos casos han sido a través del teléfono. Y en unos que otros casos hemos podido presentarnos a través de videoteleconferencia también. Pero sí ha afectado y todo está mucho más lento de lo que estaba antes. Tenemos muchas más preguntas, Verónica, así es que disculpa, pero te estamos echando un montón. No, está bien. ¿Una persona con DACA que tuvo un misdemeanor es deportable? Depende, y siempre la respuesta es depende porque mucho depende del delito, pero la mayoría de las personas que tienen 3 o más delitos menores, misdemeanors, que aplicaban para DACA antes, ya en este momento no, bueno, no calificarían una vez que son sentenciados a un misdemeanor mayor o 3 delitos menores. No sé si eso está claro. Eso depende del misdemeanor por el que fue sentenciado. Sí, usualmente yo no les puedo decir sí o no si no veo el récord. Para cualquier abogado de inmigración es muy importante poder revisar el récord para poder dar aviso que no estamos adivinando si sí o si no. Lo que sí les puedo decir es que a la mayoría de nuestros jóvenes que tienen DACA les decimos trata lo más que puedas de no meterte en problemas y no estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque te juntaste con la gente equivocada. Al tener DACA es un beneficio bastante grande porque puedes trabajar aquí, pero cualquier problema que tengas puede afectar tu estatus y puede que ya no te den la posibilidad de renovarlo. Entonces, misdemeanors son complicados y si son 3 o más menores, entonces ya no calificas para DACA. Hay 2 preguntas también, Verónica, sobre deportaciones de migrantes centroamericanos a México. ¿Los regresan a México o se van hasta Centroamérica? Usualmente es nuestra experiencia para nuestros clientes que son centroamericanos y tenemos muchísimos en el área. Usualmente cuando son expulsados por avión a Centroamérica. Desafortunadamente muchas personas no traen documentos consigo y entonces es un poquito difícil saber a dónde los van a deportar si son, si son deportables y muchos de ellos mienten. O traen documentos falsos y aunque el servicio de aduanas trate de hacer lo posible para verificar ciertos documentos, a veces hay errores y las personas son simplemente regresadas a la frontera de México. Así que hay muchas personas de Centroamérica que son devueltas a México por el hecho de no tener algún tipo de identificación o porque sí tienen identificaciones falsas y ellos dicen que son nacionales mexicanos. Buenas tardes, una pregunta, si se puede. Mi nombre es Edna, aquí habemos varios de gente que trabajamos en albergues con niños, adolescentes y jóvenes migrantes con un proyecto que se llama Sueños Viajeros Sin Fronteras. La pregunta, ya ahorita, gracias a Dios, fuiste contestando algunas de las dudas. La que más nos hacen es, hemos visto el proceso por más de año y medio
todas las familias que han tenido la oportunidad de cruzar y arreglar sus documentos y todo, cada vez fue disminuyendo. Ahorita un grado, obviamente por COVID, está todo detenido, muchas cosas, pero la pregunta que surge para las familias que siguen estando aquí y esperando, ¿van a continuar llamando o ya totalmente se ha disminuido y ellos siguen con la ilusión de que sí nos van a volver a llamar y pasar, aunque muchos van, vienen 2, 3 veces, pero continúan aquí en la frontera esperando esa solución? Esa es la duda, la pregunta que más nos hacen comúnmente. En este momento ese programa sigue en pie. Tenemos varios clientes que están del otro lado esperando en Ciudad Juárez, Matamoros. Tenemos citas en este momento para representación en la frontera, específicamente más que nada en El Paso. Y tenemos muchos clientes esperando del otro lado en Ciudad Juárez, entonces no nos han cambiado esas audiencias finales, las seguimos viendo en nuestro calendario, siguen dando información, pero desafortunadamente vamos al día, porque nos han dicho, ok, ya vamos a empezar a llamar a las familias otra vez para ponerlos otra vez, como quien dice, en fila, y de otro día nos dicen siempre sí no porque hay más infecciones y no queremos que las personas estén aquí en fila y se vayan a infectar. Pero en este momento ese programa sigue en pie y las familias deben de seguir esperando del otro lado hasta no recibir una decisión de un juez. Porque si llegan a decidir no presentarse, el juez a la hora de que les toque su juicio probablemente ordene una deportación en ausencia. Y eso es muy peligroso y puede que pierdan la posibilidad de, como dije anteriormente, algún remedio en un futuro. Ok, muy amable, gracias. Claro que sí. Hay una pregunta sobre MPP y la compañera Ángela Morrison puso ahí una información para que contestar esa pregunta. Pero te voy a hacer otra aquí, Verónica. Dice alguien que escuché que dijeron que cuando tienes una cancelación de deportación, después puedes obtener residencia. ¿Cuáles serían los puntos para obtener residencia o cuáles son para no obtenerla? Depende de la cancelación de expulsión. Muchas personas califican si están dentro de los Estados Unidos, llevan más de 10 años dentro de los Estados Unidos, logran comprobar que son personas de buen carácter moral, no tienen delitos que los descalifican y que tienen familia como esposos, padres e hijos ciudadanos o residentes que sufrirían dificultad extrema y excepcional si no les cancelan la expulsión. Eso es una. Hay otra cancelación de expulsión para residentes permanentes legales que cometieron algún tipo de delito, pero ya llevan más de 7 años dentro de los Estados Unidos como residente. Entonces, depende, no estoy segura de qué proceso están preguntando. Hablamos también de la cancelación de expulsión basada en el asilo, que es withholding of removal, y ese desafortunadamente no te lleva a poder obtener en un futuro residencia o ciudadanía. Entonces, cada caso es distinto y depende de... Yo sé que estamos en un foro un poquito grande ahorita y que hay muchas personas, pero depende de los detalles del caso de cada persona. Si es cancelación de expulsión porque llevas más de 10 años dentro del país y un juez aprueba tu caso, son solamente 4,000 visas anualmente en todo el país. Entonces, aunque el juez apruebe tu caso, usualmente te dan un permiso de empleo que tienes que estar renovando hasta el momento en que hay suficientes visas para podértela entregar a ti, que quiere decir que pueden pasar de 4 o 5 años antes de que obtengas tu residencia permanente legal, aunque el juez ya haya aprobado tu cancelación de expulsión. Me imagino que esa era la pregunta, pero ojalá y haya contestado a su duda. Sí, Verónica, también hay 2 preguntas sobre traffic tickets y DACA. Si tienes varios tickets de manejo, ¿puede afectar la renovación de DACA? Pues si son tickets de tránsito porque te pasaste una luz, usualmente no, y digo usualmente porque hay muchas personas que tienden a no pagar y a olvidarse de que tienen algo ahí pendiente. Entonces, si es un ticket, págalo, es lo que les digo, no tengas nada pendiente. Si no tienes todo el dinero para pagar, entonces ponte en un plan de pagos, porque técnicamente no es un delito menor que te descalifique para DACA, pero sí te pueden arrestar si tienes algo pendiente y entonces vas a tener que, probablemente vas a terminar en un centro de detenciones hasta que te dejen salir cuando vean la documentación que tienes y luego vas a tener que de todas formas presentarte a un tribunal criminal para pagar tus tickets. Así que es mejor no caer en ese tipo de problemas y evitarte el dolor de cabeza. Pero la respuesta es técnicamente no te descalifica para DACA.
pero paga tus tickets. ¿Existe alguna página de internet oficial para revisar el récord de cada persona? Usualmente depende de qué récord. Si están hablando de récords criminales, uno mismo siempre puede pedir su récord criminal y de igual forma si prefieres ayuda de un abogado te puede ayudar a conseguir tu récord. Sí hay ciertos programas en internet que las personas suelen utilizar. Usualmente nosotros como abogados tenemos ciertos programas que pagamos mensualmente para poder entrar y ver el récord de muchos de nuestros clientes, pero son programas que tienes que estar pagando anualmente, así que la mayoría de las personas prefieren no pagar y prefieren pagarle a un abogado para que les haga el favor de pedir su récord. La mayoría de los récords también son públicos, entonces en muchos casos si tienes la duda de que si una persona con la que te vas a casar o qué sé yo, tiene algún tipo de historial criminal, se pueden pedir. Podría yo decirte que relativamente fácilmente. Entonces sí se puede pedir, usualmente siempre hay un proceso que toma tiempo, pero sí se pueden obtener. Esta otra pregunta también es un poco parecida a la anterior, pero dice, si tengo padres ciudadanos, pero el padre falleció, la madre ya está grande y padece de Alzheimer's, ¿puedo optar para alguna residencia en los Estados Unidos? ¿O cuál es la probabilidad que sea beneficiada? Depende, porque si no hay una petición pendiente, usualmente el tiempo de espera para hijos o hijas mayores de 21 años de edad es bastante grande, específicamente si vienes de ciertos países como México. Entonces, si el papá o la mamá ciudadano nunca envió una petición para el hijo o para la hija, de que se puede enviar la petición inicial, se puede enviar, pero ahorita estamos viendo tiempos de proceso para ese tipo de categorías de 15 a 20 años de espera. Entonces, en muchos casos ni siquiera vale la pena si no se envió la petición hace años. Sin embargo, si hay una petición pendiente de hace años, puede que para estas alturas la fecha de prioridad ya esté un poquito más cerca y ya se pueda comenzar un proceso ya sea de ajuste de estatus o consular. Bien. Las otras preguntas que quedan son realmente de MPP. No sé si quieres hablar un poquito de eso o si les puedo pedir a mis compañeros que lo hagan. We can, and I can translate if you'd like for me, one of the professors. Mm-hmm. Yeah, so Wynn and Angela, do you have anything to say about MPP? Because there's 3 different questions on that. I know we hadn't prepared for a whole lot of that, but if anybody has an overview of the program. I saw that Angela sent a link to MPP in Spanish. What are the questions? So there's several of them, like, let me see. One is, how does the MPP function? Is it every, person who's looking for asylum is put into this program and then waiting in Mexico? So that's one. The other question related to MPP is, what are the elements of people looking for refugee under MPP and what makes them constitute to wait? What requires them to wait in Mexico? So it's really kind of just overview of the program, I think, and misunderstanding or trying to understand the program better. But go ahead. Yeah, no, I will answer sort of the easier question, which is the standards in theory should not change, right? Because you're applying for asylum under US law, and whether you apply for it within the United States or through the MPP program, the standards should not be different, right? So let me stop you there and have Veronica translate. Okay. Sí, el estándar para poder aplicar bajo el programa de MPP es el mismo. Técnicamente la persona está aplicando para asilo también, entonces es lo mismo que se requeriría si la persona está aplicando para asilo dentro de los Estados Unidos, lo que están haciendo aplicando en la frontera. Right. So the standard for asylum, right, is to prove a well-founded fear of persecution based on certain statutorily protected grounds. Entonces la persona tiene que demostrar para calificar para asilo que tiene un temor bien fundado de persecución, de que si regresa a su país de origen va a sufrir persecución
y es basado en uno de 5 grupos protegidos legalmente dentro de los Estados Unidos. Right. So those grounds are race, religion, nationality, Raza, religión, nacionalidad, political opinion, and then particular social group. opinión política o eres miembro de un grupo particular social. I think we can be candid that the MPP program is designed to discourage people from applying for asylum by making the process as difficult and dangerous and uncomfortable as possible. Y podemos ser honestos que el programa de MPP definitivamente está designado para que las personas pierdan las ganas de enviar su solicitud, de aplicar para asilo y hacerlo lo más difícil posible para que las personas puedan seguir el proceso de asilo. And so is the request for an overview of the process, or? No, I think that overall answers the question. We had another one that says why MPP can be dangerous. Why is it a dangerous program? Well, I think in many, I mean, I'm reading that oftentimes folks are being sent to, are asked to show up at a place that's different than the place where they crossed. So they're having to travel. And I think that the wait times are so long that the folks who are waiting are vulnerable to, you know, to crime on the Mexican side. And I think there's a lot of vulnerability of people as they're waiting for these hearings, which take very long to process. El proceso es difícil y peligroso para las personas que están esperando del otro lado, porque muchas veces los citan en lugares donde tienen que viajar para llegar a esa localidad y muchos están siendo sujetos a crímenes en la frontera. Desafortunadamente sí tenemos nosotros, por ejemplo, clientes que han sufrido robos y asaltos. Y la profesora dice que el proceso se está tardando tanto tiempo que todos los meses que tienen que esperar, las personas pues están, como quien dice, en riesgo de que cualquier cosa les pueda pasar. Otra pregunta es, ¿han conocido casos de pacientes de COVID que son deportados y hay protocolos para esos casos? Esa es una buena pregunta. Tenemos varios casos de personas que han sido contagiados de COVID y lo que ha sucedido es que los han puesto en cuarentena, los han separado del resto de las personas que están detenidas y en ciertos casos los han dejado salir. Desafortunadamente muchos han salido directamente al hospital. Es triste, muchas personas han fallecido y pues no hay mucho que se pueda hacer porque pues obviamente se podrían hacer más, claro. El centro de detenciones podría dar más, podrían tener más cuidado, podrían dar más productos de higiene, podrían intentarlo, pero depende de dónde están detenidos alrededor de todo el país. En nuestra experiencia depende de cada centro de detenciones, cómo están separando a las personas que tienen algún tipo de señal del virus. Y en otros casos, nuestros clientes tienen que esperar varios días para que les puedan dar el examen y entonces en esos días pues están en celdas con otras personas y corren el riesgo de infectar a otras personas. Lo que estamos tratando de hacer es que si creemos que la persona tiene algún tipo de enfermedad y el riesgo es más alto para ellos, nos comunicamos con el centro de detenciones inmediatamente para pedirles que los dejen salir bajo fianza o aunque sea con algún tipo de algo alrededor del brazalete para que los puedan, pues básicamente dejar salir, aunque no califican muchas veces para fianza y por eso están en detención, pero que por este tiempo los dejen salir para que puedan presentar su caso frente a un juez de inmigración. Tenemos clientes que han estado detenidos más de 2 años llevando ciertos casos de cancelación de expulsión o withholding or removal y no los han permitido salir porque no son alto riesgo, entonces nunca han padecido de ninguna enfermedad y siguen esperando en el centro de detenciones la decisión de la barra de apelaciones. Entonces es complicado para cada caso y para cada persona. Algunos pueden salir y otros desafortunadamente no.
Hay una persona que hizo la misma pregunta en inglés y en español, que es que si sigue habiendo un refugee ban de algunas nacionalidades para pedir asilo en los Estados Unidos. Sí, sí, desafortunadamente sí. Y tenemos temor, yo creo, bueno, obviamente se peleó y las personas siguen peleando y hay muchas agencias que están interesadas en esto y siguen peleando, pero en cualquier momento, precisamente por el COVID-19, ahorita todo está cerrado. Entonces, en el pasado lo que se decía, hoy hay un ban para dejar de no entrar a personas de ciertos países. Técnicamente en este momento, pues nadie puede entrar a menos que seas ciudadano americano o que tengas residencia permanente legal. Y de ahí en fuera, muchas personas simplemente quedaron fuera y ya no pueden entrar. Estaban en procesos para recibir sus visas de no inmigrante y entonces ya el consulado se cerró, la embajada se cerró y no importa de dónde seas, estás fuera. Pero para contestar la pregunta, sí, todavía continúa el ban. Sí. La señora Ana Sánchez pidió que si se puede dar alguna información como estamos grabando esto y podemos hablar de eso. Lo que puede hacer, señora, es poner su información ahí en el Google Doc que mandó nuestra compañera para que nos dé su información y luego nos Igual, si quieres, si lo podemos compartir otra vez el Google Doc y también para que puedan encontrarlo al final. Y también, pues, nosotros podemos mandar el Google Doc a todas las personas que se registraron para asistir a este evento. Tenemos sus correos, entonces podemos compartir información como el Google Doc para que puedan contactar directamente también. Okay. Quizás es buen momento para recordarles que gracias por su asistencia y recordarles que este esfuerzo es parte de un estudio más amplio de mejor entender los procesos de reintegración de repatriados y deportados a México y poder entrelazar mejor a agencias gubernamentales, agencias civiles en Estados Unidos y en México para servir a esta comunidad. Y dentro de ese esfuerzo también en esta plática está una colaboradora de nosotros, Rubria, y ella ha hecho un esfuerzo tremendo y puesto en internet bajo redes.dh.tamu.edu todos los recursos que ha podido encontrar y que conjuntamente podemos construir recursos para migrantes en México o personas regresando a México. Entonces les recuerdo que pueden ver ese esfuerzo y unirse a ese esfuerzo. redes.dh.tamu.edu. Lo voy a poner aquí. Tal vez lo puedas poner en el chat también claro, para que la gente lo tenga. Sí. Ok, Verónica, aquí sí llega otra pregunta. Una persona que fue adoptada por ciudadanos o que obtuvo ciudadanía por casamiento o otro método, ¿puede perder su ciudadanía y ser deportado? ¿O qué lleva a perder la ciudadanía si alguien la tiene? Usualmente lo que lleva a perder la ciudadanía es que nunca calificaste para ser ciudadano americano originalmente. Entonces, si obtuviste la ciudadanía por medio de una adopción legal, no puedes perderla aunque en un futuro cometas algún tipo de crimen. El problema, o de delito, perdón. El problema es que muchas personas son adoptadas y luego los padres los traen al país y no llevan el proceso completo para obtener la ciudadanía para sus hijos o para sus hijas. Y entonces ese pequeño o esa pequeña crece, es adulto, se llega a meter en algún problema y luego se comienza el proceso de expulsión, que es lo que usualmente se suele ver en las noticias, ¿no? Cuando vemos, oh, esta persona fue expulsada del país, pero ¿cómo es posible? Fue adoptado por ciudadanos americanos. La razón es porque el proceso nunca se llevó a cabo. Pero si obtuviste tu proceso legalmente, no puedes perder la ciudadanía. Una vez que eres ciudadano americano. Aunque cometas algún delito, puede que vayas a prisión, claro que sí, por muchos años, pero ya no vas a estar en proceso de expulsión. Los únicos casos que he visto de las personas que pierden la ciudadanía es porque obtuvieron su residencia permanente legal a través de fraude. Años después se hicieron ciudadanos y en este momento, bajo la administración Trump, se han enfocado muchísimo en encontrar ese tipo de solicitudes, reabrir los casos y poner a esas personas en proceso de expulsión para que pierdan su ciudadanía. Así que es desafortunado, pero esos casos sí existen y últimamente los hemos visto más que nunca.
Gracias. Tengo una pregunta que no entiendo. If someone's EWIs right now with everything that's happening, how is this different? I don't understand the question. You might want to redo it. Cuando alguien entró sin inspección, EWI, entered without inspection, yeah. Es lo mismo, o sea, las leyes en sí están igual que han estado desde 1996, 97, 1 de abril del 97, cuando la reforma migratoria cambió el Código de Ley de Inmigración y se puso en efecto. Y todo sigue igual, excepto que esta administración obviamente está un poquito más anti-inmigrante y tienen mucha discreción. Cada administración va a tener discreción de cómo, de ciertas cosas que no están en el Código de Ley de Inmigración y que técnicamente no son ley, pero que pueden cambiar, así como el presidente Obama otorgó DACA para los llegados en la niñez, así esta administración la puede quitar mientras que lo hagan como se debe ser. Entonces, si la persona entró sin inspección al país y no tiene alguna posibilidad para algún beneficio, corre riesgo obviamente todos los días. Si te llegan a detener, ya sea manejando o en tu trabajo, en alguna redada, te van a poner en proceso de expulsión y es cuando tienes que contactar a un abogado de migración que te pueda decir, ok, ¿calificas para algo o no? Que pueda verificar tu historial y que pueda ver si tienes la posibilidad de cancelación de expulsión porque llevas varios años aquí, porque tienes familia que son ciudadanos o residentes, porque tal vez tienes una petición que se envió hace muchos años que está pendiente y que te puede beneficiar ahora. Pero técnicamente hay más riesgo nada más porque vivimos en tiempos donde la situación está un poquito más anti-inmigrante, pero las leyes continúan igual. Ojalá y eso haya contestado esa duda. Pero cualquier persona que entró sin inspección está obviamente expuesta a ser puesto en proceso de expulsión. I asked that question. My name is Priscilla. And I asked it because, lo pregunté porque por ahorita en los procesos o en los momentos en los que estamos considerando que COVID y todo, y también como usted acaba de comentar, the administration that we're under, right? Pero digo, una persona que, como ahorita estamos hablando de MPP y estamos hablando de deportación, ¿no? Una persona que se desespera bajo, vamos a suponer, bajo MPP y se desespera y entra IWI, los procesos son diferentes, ¿no? Y ahorita no es como que te vas a quedar, ya entraste sin inspectación y te vas a quedar a pelear tu caso adentro. No, it's like you're automatically getting deportado de nuevo. También si eres deportado y ya tienes una illegal reentry y entras, te deportan como luego por todo lo de COVID y todo lo que está pasando. Entonces mi pregunta era como, ¿cómo ha cambiado por todo lo que estamos pasando, COVID, todo lo que está pasando en la administración? ¿Cómo ha cambiado como el proceso de IWI, no? Como, how has it changed? Like, why is it different now? Like, why, if before you were able to go in, antes podías entrar y decir, oh, you know, I came in without an inspection, and they would leave you in there so that you can fight your case. Now it's just like, no, you're getting deported back to Mexico, and you're not even from Mexico, you know? So why has that changed? Like I said, that the laws haven't really changed. It's more of the administration. Es la administración y que tiene la discreción de llevar a cabo este tipo de cosas. Entonces, entrar sin inspección siempre ha sido un delito. Entrar sin inspección al país. En aquellos tiempos, se podría decir hace muchos años, las personas entraban y lograban entrar aquí, muchas veces se casaban, comenzaban un proceso, etcétera, o entraban, se entregaban y los ponían en un proceso de expulsión y lograban aplicar para el asilo. No necesariamente quiere decir que esos casos fueron aprobados. La diferencia es que bajo esta administración la mayoría de las personas están siendo detenidas y no los están dejando salir bajo fianza o bajo supervisión. Entonces las familias eran detenidas juntos, los menores eran detenidos juntos y no cambia el hecho de que la persona trató de ingresar sin inspección y que no estuvo bien, que están básicamente quebrando una ley de inmigración de los Estados Unidos. No cambia tampoco si la persona califica para algún remedio. Lo que cambia es la discreción de mantenerlos encerrados a dejarlos salir para poder pelear su caso fuera.
Lo que cambia es que ahora estamos diciendo que cualquier persona que intente entrar sin inspección, los vamos a hacer esperar del otro lado para que no puedan estar dentro de los Estados Unidos y que luego no se presenten a su caso frente al juez de inmigración. Lo que cambia es la discreción, la ley sigue igualita. Otra pregunta, si and Wynn, I'm going to make this question for you because it's a refugee question that you might have the answer to and give Veronica a little break. If somebody is recognized as a refugee in Mexico and asks for refugee status in the United States, can they deny the case for actually having refugee status in Mexico? Yes, actually. So if the... Let me do the question in Spanish. Okay. La pregunta es, una persona reconocida como refugiada en México, si pide en Estados Unidos refugio, ¿puede negarle el caso por tener protección estatal por el primer país de tránsito donde fue reconocido? Y la respuesta es sí. Go ahead. So the law has always been that if you were firmly resettled somewhere else, that you're ineligible for asylum in the United States. Que la ley siempre ha sido que si le dan refugio en otro país, entonces no eres elegible para refugio en los Estados Unidos. So if you're offered refugee status elsewhere, and assuming that that status allows your children to go to school and you to work, then that would make you ineligible for refugee status in the United States. Si tienes derecho a trabajar en México y tus hijos ir a la escuela ahí, entonces no eres elegible ya para obtener refugio en los Estados Unidos. The administration has tried to expand that ineligibility by saying that if you pass through Mexico and you don't apply for asylum, you're ineligible for asylum in the United States. That you are eligible or you're ineligible? Ineligible. Que la administración ahorita está diciendo que si pasas por México y no, if you didn't ask for asylum there? Yes. Y si no pediste asilo en México, que no vas a ser elegible para refugio en los Estados Unidos. Eso es lo que están tratando de pasar. And now they have proposed, it is not yet a rule, but they have proposed to expand that to everyone. So if you travel through another country and you come to the United States and you did not apply for asylum in that country that you traveled through, you would be ineligible for asylum in the United States. That is a proposed rule, proposed this month. Que este mes acaba la administración Trump de proponer un cambio en las reglas que dice que si pasas a un país, que dejas tu país y pasas por otro país y en ese país no pides refugio o asilo, que no serías elegible para obtenerlo en los Estados Unidos cuando llegues acá. Thank you, Wen. The other question is, what are we doing to help deported mothers and fathers reunite with the kids that are still in the U.S.? If anybody wants to take that. I know there are some nonprofits that are trying to reunify, and I believe there has been, and Angela, let me know if you have any more information. I believe there's been some litigation where the courts have ordered DHS to try to reunite separated children and parents, but I don't know the status of those orders or that litigation. Sé que hay algunas organizaciones civiles que están tratando de ayudar con esto y que hay algunos casos en que el departamento de DHS, Department of Homeland Security, el departamento de Seguridad Nacional de Homeland Security ha tratado de reunir, pero no sé en qué están esos casos. Okay, I think we're going to do 2 more questions and then we're going to take a picture. Okay, vamos a responder 2 preguntas más y luego tomarnos una foto, parece. Y si nos pueden ayudar encendiendo sus cámaras ya ahorita y ya al terminar la pregunta podemos tomar nuestra foto. Si un ciudadano o residente sin juicio de por medio es deportado, ¿puede reingresar? Depende. Es muy general
pregunta es depende de las razones del por qué la persona fue expulsada y por qué fue expulsada sin antes exponer su caso frente a un tribunal de inmigración. Si era ciudadano, no debe de haber sido expulsado, pero ha sucedido. Si era residente, pues depende de las razones por las cuales perdió su residencia permanente legal. Y la otra pregunta es si ICE hace operativos random para ver si encuentra migrantes indocumentados o siempre hace una investigación antes previa de atrapar. He visto casos en donde alguien llamó y llegan a la localidad, a la planta de trabajo y hacen redadas. Usualmente creo que hay personas que han dado como tips, han llamado por teléfono antes y pues tratan de asegurarse de que si van a llegar de sorpresa, que van a detener a la mayoría de las personas posibles, porque es lo que obviamente les conviene hacer. Pero sí he visto casos donde las personas se preguntan cómo es posible que hayan llegado de repente, pues de repente alguien llamó y deciden que tienen el tiempo y los recursos y pueden llegar a detener a quien quieran. Ok, entonces, ¿quieres hacer? A ver, parece que hay otras más. ICE puede entrar a las casas. Tienen que tener una orden de cateo. Entonces, siempre es muy importante, les decimos a las personas, si no tienen una orden de cateo, no permitas que entren. Una vez que les abres la puerta, pues, aunque no tengan la orden de cateo, ya entraron, ya les diste tu permiso. Entonces, antes de abrir, siempre tienes que preguntar si hay una orden de cateo firmada por un juez. Si no la tienen, no les permitas la entrada. Muy bien. Ok, entonces... La orden de cateo también tiene que tener el nombre correcto de la persona que buscan, la dirección correcta y una fecha vigente, ¿no? Correcto, correcto, que sí. tengan esas 4 cosas, porque a veces ponen cualquier nombre. Claro, o no es una orden de cateo, simplemente es un documento con el nombre de la persona, no está firmada por un juez, entonces no es válido. Mi opinión, ya una vez que abres la puerta, pues ya no importa, entonces no abras. Sí, incluso a veces hay órdenes ejecutivas que también deberían de ignorar, porque algunos agentes de ICE ha habido reportes que vienen con órdenes ejecutivas diciendo que hay un operativo para encontrar migrantes, y aunque estén firmadas, tienen que ser firmadas por un juez, no por una autoridad. Claro. Ejecutiva. Sí, entonces por eso siempre les digo, es difícil ver el documento, mucho más si tienes la puerta cerrada. Si tienes dudas, no abras. Punto. Lo que pueden solicitar es que les pasen el documento por abajo de la puerta para que lo puedan leer. Claro, sí, pero muchas personas también no entienden el inglés, entonces ahí llega otro problema, ¿no? Del confiarte de quién está tocando la puerta. Entonces, yo siempre les digo, si no entiendes el documento, mejor no abras y llámale a un abogado de inmigración lo más pronto posible. Sería, yo creo que un punto muy importante, como hace tiempo miré en Facebook de un grupo de activistas en Estados Unidos que mostraban la diferencia de un papel expedido por un juez de migración para hacer un cateo en una casa, y el que, como decían ahorita, ¿no? Que muchas veces la propia policía o las agencias de migración las realizan. Entonces sería como importante, ¿no? Como hacer una publicación de mostrar las diferencias de esos documentos para que, aunque tú no entiendas el inglés, pero por un sello, una firma o algo que sea reconocible de que esta sí es válida y esta no. Claro, que sí. Es importante, ¿no? Un punto importante que tocar. Claro, si quieren ir prendiendo ya todas sus cámaras y todas, ya vamos a tomar la foto. Valeria nos va a apoyar. Entonces, si quieren, podemos seguir platicando en otras preguntas. Solo pongan su cara de que se están tomando una foto. Pero incluso, y también hay una pregunta que me mandaron en privado, si es posible que una persona denuncie que otra persona es indocumentada. Es decir, si hay un novio celoso o algo que quiere denunciar a una pareja por ser indocumentada, ¿eso es un procedimiento que se puede hacer o que es común? Es más común de lo que quisiera. Desafortunadamente, a veces nosotros recibimos llamadas en la oficina de cómo le hago porque me peleé con mi novio y yo le estaba arreglando y ya no le quiero arreglar. Y entonces, ¿cómo le hago para denunciarlo? Y obviamente, pues yo soy abogada de inmigración. Mi trabajo no es sacar a las personas de los Estados Unidos. Mi trabajo es ayudar a las personas que sí califican para algún tipo de remedio
para ayudarlos en esos remedios, en esos procesos y representarlos. Entonces siempre les decimos, no los podemos ayudar en eso, pero pues obviamente ICE tiene un número al que cualquier persona puede llamar y reportar lo que quieran. No significa que necesariamente van a ir y dejarlo todo y ir a agarrar a esa persona, pero sí tienen un número de teléfono para dar información si la persona quiere hacerlo y si la persona pues tiene tanto rencor en su corazón hacia su ex, para tratar de que comiencen una investigación en contra de él o de ella. Sí se puede. Muchas gracias. Pues listo, ya tomamos las fotos, creo que sí, ¿verdad, Vale? Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias y pues para ir cerrando también pues solamente agradecerles y invitarles a que estén al pendiente de los próximos 2 talleres y pues también agradecerle mucho a Verónica y a Luz y a Nancy y a todas las que nos han apoyado en este taller. Creo que hubo muchísimas preguntas de mucha diversidad y creo que eso es increíble, ¿no? Poder tener justo un espacio que pueda resolver dudas generales, también hablando desde la perspectiva de la comunidad deportada y retornada, pues muchas veces las personas no tienen ni siquiera acceso a hacer una pregunta general, porque es muy difícil contar con asesoría legal de abogados de Estados Unidos para personas ya deportadas. Incluso, pues nosotros acompañamos, tenemos un comité de reunificación familiar que también trata de apoyar y de buscar maneras de vincularnos con abogados y abogadas que también pues tengan esa visión de querer apoyar a la comunidad en verdad y en querer como cambiar la ley o querer buscar alternativas a la ley, porque también otra de las grandes barreras es que hay abogados que únicamente te dicen no se puede y no se puede y ya, pero tratamos de vincularnos junto con otras organizaciones en redes, pero también siempre hay una necesidad grande de abogados de inmigración y también de family law, que también ese es uno de los talleres, me parece que es el tercer taller donde se va a hablar un poco más de custodia, que también es muy difícil porque obviamente ahí varía mucho por estado también y jurisprudencia, entonces la ley es todo un laberinto a entender, entonces agradecemos mucho este tipo de espacios que nos permiten hacer esas preguntas, esas dudas y recibir respuestas, entonces creo que ha sido muy valioso y desde ODA pues agradecemos mucho el espacio y el poder escuchar tantas dudas y pues estaremos mandándoles un correíto también de seguimiento a las personas que se registraron. No sé si quieras decir algo más, Luz. No, pues muchísimas gracias, Maggie, y a Oda y a todos ustedes por estar con nosotros y también por aquellos que nos dieron su información para comunicarnos con ustedes, para hacer entrevistas más formales, individuales. ¿Ok? Entonces, hay una persona que tiene otra pregunta de inversionista, entonces si se quiere quedar esa persona, tratamos de contestar la pregunta. Pero muchas gracias a todos. Gracias a todas, todos. Gracias. Gracias. Veronica and Angela.